En capítulos anteriores hemos tratado temas como de la definición de la comunidad imaginada y la construcción del Ecuador como comunidad imaginada. En este episodio lo que haremos es definir el progreso, la civilización y la barbarie que hubo dentro de este país. Entonces, en primer lugar, es importante mencionar que durante el siglo XIX, no solo el Ecuador, sino todas las naciones latinoamericanas se identificaban con la noción del progreso. ¿Qué quiere decir eso? Todas estaban a favor de ir hacia adelante. El objetivo de todo esto era modernizar a las jóvenes repúblicas que se habían independizado de un gobierno colono. Entonces, en la primera parte o a lo largo de este siglo, lo que se hizo fue impulsar a la escritura, al arte, al desarrollo de las instituciones públicas, la construcción de infraestructuras parecidas a la parte europea, la construcción de carreteras. En Ecuador específicamente hubo una introducción hacia la tecnología que fue el ferrocarril, y que fue indiscutiblemente un gran paso para América Latina. Con el nacimiento de la modernización de los países, en especial en Ecuador, hubo dos conceptos que también nacieron a la par, la civilización y la barbarie, que servirían para remarcar las diferencias que habían entre la jerarquía interna en las sociedades latinoamericanas dentro de este tiempo. Entonces, la vida que se regía bajo códigos sociales, que era la alta alcurnia, y todo eso era definida como la civilización, mientras que el campo, la fuerza obrera, las montañas y todo lo que contiene era su antítesis, por lo tanto era la barbarie para toda la sociedad y la gente ilustrada. Es importante recalcar que a pesar de que los modelos de pensamiento colono se habían erradicado, grandes pensadores como Juan León Mera y Juan de Montalvo y de la época habían pensado que en sí mismos como intelectuales o políticos europeos, es decir, que todo su ideal que estaba basado en la civilización y en modelo de progreso tenían que ver con el viejo continente. En resumen de todo lo anteriormente mencionado, podemos quedar en la conclusión que el desarrollo de la ciudad por parte de la élite provoca que se introduzca un cierto tipo de fachada europea en cuanto a todo el entorno de la ciudad quiteña y sus alrededores, la cual es muy descrita dentro del texto de Spinoza escrito en 2003 como una obsesión por emular el estilo de vida occidental. Entonces podemos ver cómo es muy claro cómo la clase privilegiada aspira a globalizarse, pero muy selectivamente, mediante la reproducción de elementos eurocentristas en aspectos tales como ropa, arquitectura y los mismos que ya mencionamos antes. A pesar de haber introducido varios cambios dentro de la sociedad que pueden ser vistos como insignificantes para algunos, estos solo son vistos y gozados dentro de la clase privilegiada, que en este caso es la minoría de la población, donde Spinoza en su texto remarca que es más o menos el 10% de la población de esa época, lo cual es súper bajo, lo cual forma una barrera sociocultural que acerca una serie de consecuencias. Entonces, para conocer las consecuencias, primero tenemos que saber que el desarrollo de la ciudad obviamente impulsó mucho la tasa de migración por parte de los bárbaros, como fue mencionado por algunos textos, lo cual desagradó mucho a la élite criolla de esta nación, ¿no? La nueva variedad de población lo que ocasionó fue que se produzca un fenómeno racial interno. Entonces es una consecuencia, debido a que se asocia a estas personas del campo con un estereotipo relacionado con el ocio, el vicio, hacia el alcohol, la ignorancia, etc. Es decir, se asociaba a estas personas con agentes negativos para la sociedad en sí. Entonces es posible mencionar que existe un principio de marginación que marca una barrera muy precipitada entre el yo y el ellos, entre la comunidad
privilegiada de aquella época y, y la gente que salió, la mano obrera. Esto se da debido a que los sectores dominantes perciben a la inmigración de gente del medio rural como un proceso de oposición étnico, cultural y un proceso de oposición ante el avance que ha dominado durante este periodo y lo que provoca es que se cree un fenómeno de cholerío en la urbe. Esto es evidente debido a que hasta se forman distintas partes de donde se debe vivir, haciendo que el norte sea reconocido solo para la parte privilegiada, mientras que el sur era determinada para una clase social un poco más trabajadora. En muchos casos no existía el trabajo bien remunerado, ni siquiera remunerado. Eh, los privilegios que habían sido adaptados por parte de esta élite no eran para nada gozados por esta nueva migración, etcétera. Entonces, lo que podemos concluir es que hubo un proceso de división dentro de este país, haciendo que exista resentimiento entre las dos, digamos, comunidades. En vez de formar un colectivo, se formó lo que es el principio de segregación dentro del Ecuador, impidiendo que nos reconozcamos unos entre otros y más bien imponiendo las diferencias. Entonces es así como se fue construyendo lo que conocemos como nuestro país ahora, no solo Quito especialmente, sino las grandes ciudades del Ecuador. Es una lástima, ya que estos factores de estereotipos nos han impuesto muchísimas barreras y nos han impedido progresar como país, gracias a que no hemos tenido valores como la inclusión. Creo en lo personal que hubiéramos podido llegar muchísimo más allá, dejando de lado también esta cultura que luego se incorporó a nuestro lenguaje, ¿no? Añadiendo el hongos, cholos como un término despectivo, sin saber que la parte mestiza de nuestro pueblo es lo que nos hace grandes. Creo que ya, en lo personal, creo que ya es hora que la gente deje de pasar por alto los privilegios que se hace hacia la clase social alta en aspectos mayormente económicos, sociales y legislativos y comenzar a erradicar este margen que existe entre la clase social trabajadora y la clase social privilegiada. En fin. En fin, me gustaría terminar este episodio diciendo que, planteando una pregunta. ¿Creen ustedes que es posible que la erradicación de esta idea de que existe una clase dominante y una dominada nos lleve a explotar lo que en realidad representamos como ecuatorianos, que en realidad es el poder? Eso. Muchas gracias.